Bienvenidos otra vez a la nueva webinar. Hoy nos toca con Félix Villegas, árbitro del panel de División de Honor de rugby, de árbitros quería decir, educador World Rugby, jefe de desarrollo de la Escuela Nacional de Árbitros, ex árbitro internacional y secretario administrativo de la Federación Castilla y León. Antes de comenzar, como decimos siempre, vamos a grabar la webinar. El que no quiera aparecer puede apagar la cámara. Félix, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias, Luz, por la presentación. Gracias a todos y bienvenidos a esta pequeña formación que vamos a hacer. Como habréis visto, hemos tenido durante los últimos meses formación de muchos tipos y hemos tenido de técnicos que nos han hablado de defensa, de ataque, hemos tenido de categorías sub-14, de categorías inferiores, hemos tenido de temas administrativos, hemos tenido de rugby femenino. Y bueno, pues nos faltaba un poquito tener algo de reglamento. Y para que fuera un poco menos laborioso y un poco más entretenido, pues nos hemos decantado por hacer algo de categorías inferiores. Quizás con el objetivo de en un futuro seguir avanzando con las categorías y poder contar más cosas. En principio, la charla va a ser más o menos breve. He preparado un soporte de un PowerPoint, pero vamos, básicamente para que tengáis algo por escrito si lo queréis conservar o si lo queréis consultar con tiempo, y todas las dudas que os surjan a partir de tanto de lo que yo voy contando como de lo que podáis leer más adelante, pues aquí estaremos para que nos las preguntéis. ¿De acuerdo? Bueno, voy a compartir la pantalla. Y vamos viendo lo que os tengo aquí propuesto para que me comentéis. Vale, bueno, el título ya es un poquito significativo de lo que me gustaría contaros o de lo que desde la Federación queremos transmitiros para una charla de este tipo. La podríamos haber llamado de mil formas, evidentemente, pero lo hemos querido llamar la regla en la formación del jugador. Es decir, estamos en fase educativa, la fase 6, 8, 10, 12, incluso la 14, 16, 18. Son fases todavía muy de educación en todos los sentidos. Y una de las partes que tenemos que educar a nuestros jugadores es en el conocimiento del reglamento. ¿Qué perspectiva podemos dar al aprendizaje del reglamento? Le podemos dar un montón de perspectivas. Podemos considerar el reglamento como algo que nos pueda restringir a los jugadores las acciones que pueden hacer. Podemos verlo como un impedimento, podemos verlo como una oportunidad. Las reglas las podéis ver de muchas formas diferentes, pero a mí siempre el enfoque en todas las cosas que yo hago en el mundo del rugby, me gusta siempre poner en el foco y en el centro al jugador. Es decir, a partir del jugador, que salgan todas las cosas que necesitamos, todo lo que queramos hacer en el mundo del rugby tiene que estar enfocado a que el jugador siempre tiene que estar en el medio. Cualquier cosa, cualquier problema que tengamos que ponga en duda a ese jugador dentro del centro de atención, bajo mi punto de vista lo estaríamos haciendo mal, de una manera incorrecta. ¿Y qué tenemos, una vez que tenemos al jugador en el centro de todo, qué tenemos alrededor? Pues todos los que estamos alrededor del jugador y que podemos aportar algo. Están las reglas, están las federaciones, están los clubes y están los adultos. Dentro de los adultos, obviamente, estamos nosotros los árbitros, estamos nosotros los entrenadores y estamos nosotros los padres, ¿vale? Que también tenemos que colaborar en esa formación del jugador. Recordar esta colocación del jugador dentro, en el medio de todo y más grande y más importante que todo lo demás, porque está relacionado mucho con el diseño que he preparado de lo que os quiero contar, ¿vale? Bueno, cuando queremos acercarnos al mundo de las reglas y queremos que nuestros jugadores conozcan mejor las reglas, sean mejores jugadores a través de conocer mejor el reglamento para tener un mejor desarrollo dentro del campo, todos los que queráis enseñar reglas o todos los que nos gusta enseñar reglas o lo que nos gusta trabajar con chavales y apoyarnos mucho en las reglas, tenemos que tener en cuenta este principio de las reglas. Casi todas estas cosas de las que os voy a ir contando no son creación mía, evidentemente. Es sacado de muchos
de muchos aspectos de World Rugby, pero me parece importante que conozcáis los principios de las reglas. Cuando os planteáis por qué una regla dice lo que dice, por qué se puede poner un pie aquí, por qué se hay que agarrar de una determinada zona, por qué en una categoría se puede hacer una cosa que en la otra no se puede, etcétera, etcétera, tenéis que partir del punto de vista de lo que son los principios de las reglas. Aquí tenéis los 4 principios. Las reglas dicen que tienen que basarse en que sea un deporte para todos, mantener la identidad, mantener una diversión y entretenimiento y la cuestión de la aplicación de esas reglas. Os he puesto un poquito en negrita lo que me parece más importante de cada uno de estos enunciados. En cuanto a un deporte para todos, la oportunidad de participar en un juego, y aquí vienen 3 palabras muy, muy, muy importantes para todo lo que vamos a ver después, que es controlado, competitivo y divertido. Controlado en el sentido de que todos los jugadores tienen que tener las mismas opciones, todos tienen que tener las mismas oportunidades, por lo tanto la regla tiene que ser controlada. Competitivo no en el sentido de ganar o perder, sino competitivo bajo mi punto de vista siempre, insisto, en el sentido de compararme con los demás equipos. Cuando salimos al campo me comparo con otro equipo, me comparo con otro entrenador, me comparo con otro árbitro, me comparo con el resto de jugadores, simplemente para saber en el punto en el que estoy yo y cómo tiene que ser el resto de mi recorrido en cuanto a mi formación, ¿vale? Y por encima de todo que sea algo divertido. En cuanto a mantener la identidad, todos los rasgos distintivos que tiene nuestro deporte, las reglas los potencian para seguir manteniendo esos principios, como pueden ser las melées, los laterales, los maul, los saques de reinicio, los racks, la disputa, la continuidad y cosas importantes como puede ser el pasar hacia atrás y los placajes. Con estos 2 últimos puntos recuerdo muy bien la charla de Mario de la semana pasada, que nos habló del pase y de los placajes. Pues aquí tenéis que forman parte no solo de la técnica individual de los jugadores, sino de los principios de esas reglas. Todo esto, que está muy bien, tiene que ser siempre basándose en un punto de vista de diversión y entretenimiento, ¿vale? Cuando la regla se convierte en un impedimento para el desarrollo del jugador, a cualquier nivel, estos principios de la regla son para todas las categorías, no solamente para las categorías inferiores. Cuando digo esa regla se convierte en algún tipo de impedimento o se ve una anomalía, hay que inmediatamente ponerla en revisión. Por eso en nuestro deporte, casi todos los años, tenemos o un paquete de reglas nuevas o un paquete de reglas puestas en práctica para ver una observación de hasta dónde pueden llegar y si pueden ser útiles o no, o algún tipo de matiz o algún tipo de aclaración a la regla. Hace menos de un mes hemos recibido las primeras aclaraciones a las reglas de World Rugby. No es nada nuevo, el tema del breakdown no es nada nuevo, repito, por si estáis empezando a leer cosas y a acercaros a esa comprensión de esas reglas. No es nada nuevo, sino que son unas aclaraciones a cómo tenemos que hacer las cosas, ¿vale? Por último, la aplicación, que es donde entramos nosotros los árbitros, nos dicen que tenemos que utilizar imparcialidad, consistencia, sensibilidad, conducción y apoyarnos claramente en entrenadores y capitanes, ¿vale? Y a su vez, todos los adultos, esos que están alrededor de los jugadores, como foco de atención, deberán respetar la autoridad de los árbitros, ¿vale? Es algo que veremos un poquito más en ampliado después. Como conclusión, ¿por qué se valora tanto nuestro deporte? Porque es un deporte en el que tanto hombres, mujeres, niños y niñas contribuyen a que ese trabajo en equipo y la cooperación con todos, el resto de deportistas, y produzcamos algo en el campo que sea algo interesante. No un mero deporte en el que lo importante sea ganar o la frustración sea perder. ¿De acuerdo? Y la segunda conclusión es ese ambiente de camaradería entre los equipos, jugadores y árbitros, que lo podemos ver reflejado en muchos de los aspectos que tenemos en nuestro deporte, rasgos distintivos como el tercer tiempo, los pasillos, etcétera, etcétera, que son absolutamente educables desde el principio. ¿Vale? Bueno, lo que vais a ver a partir de ahora son unas 10 diapositivas en las que no me voy a detener mucho, porque es reglamento puro y duro. ¿Vale? La charla no va sobre reglamento, sino que va en cuanto a formación del jugador. El reglamento es algo que se lee, que se trabaja en el campo y que tenemos que tener en cuenta muchos detalles a la hora de preparar nuestras sesiones de entrenamiento o a la hora de preparar nuestros partidos en el campo. Bueno, número de jugadores, os he puesto con colorines para que veáis que en muchos aspectos son 4 categorías muy diferentes, en otras convergen y son exactamente iguales, y que el estudio o el trabajo de estas reglas es siempre bastante farragoso. Cuando hacemos los cursos con nuestros árbitros y titulamos un curso como reglamento de rugby gradual,
se nos complica mucho la forma de acercarnos a que esos futuros árbitros, esos árbitros jóvenes o en formación entiendan todo esto, porque es muy complicado. Para alguno de vosotros que sois entrenadores, si estáis trabajando en una sola categoría, es más fácil porque solamente os fijáis en esa categoría. Pero cuando tenemos que salir de ahí y tenemos que ir a una concentración en la que nos puede, por las circunstancias que sea, tocar dirigir partidos de varias categorías, somos los primeros que sufrimos por la cantidad de matices que tienen todas estas reglas. Bueno, número de jugadores ahí veis que son diferentes, el terreno de juego también es diferente para las 4 categorías. La duración de los partidos, tenéis ahí cuánto dura un partido, un torneo de un día y un torneo de 2 días. La talla de los balones también es diferente, según los chicos y chicas van creciendo, el tamaño del balón también va creciendo. La forma de anotar puntos es una de las pocas cosas en las que hay uniformidad en estas 4 categorías. 5 puntos por ensayo y no hay conversiones. Derechos y deberes, aquí agrupados en 2, puesto que las 2 primeras categorías no pueden usar el pie y las 2 segundas sí. Y aquí tenéis todo lo que puede hacer un jugador: coger el balón, correr con el balón, pasarlo, placar al contrario, etc. Los saques de centro y los saques de 22 también tienen peculiaridades en cuanto a todas las categorías. ¿Vale? En las categorías de más pequeño el árbitro tiene mucho protagonismo porque es el que dinamiza la acción, es el que dirige dándole el balón a un niño o dejándolo en el suelo, pasando por encima, llevándose a las defensas, etcétera. Y luego ya en las categorías superiores, sub-12 y superiores, ya son los propios jugadores los que van tomando ese papel. Fases estáticas, melés que no hay en categorías de muy pequeñitos y que después empiezan a aparecer en sub-10 y en sub-12, primero de 3, luego de 5, hasta que pasa a ser melés de 8 en las siguientes categorías. Con el lateral ocurre lo mismo, es una mera puesta en juego en categorías más pequeñas y ya una especie de alineamiento con jugadores y una puesta en juego más parecido al rugby de mayores. La puesta en juego de los puntapiés de castigo, puntapié franco igual, con sus variedades. Y, por último, hablando de reglas estrictas y de reglas básicas que marca el reglamento, estos 4 puntos que para mí me parece que son importantes a la hora de arrancar con el análisis de lo que realmente les importa a los niños. ¿Vale? Aquí os he puesto botas multitacos, protector bucal, entrenadores y padres y sustituciones educativas. Si seguimos con la idea de poner siempre al jugador en el medio, insisto que es mi idea, de poner siempre al jugador en el medio, no deberíamos de tener ningún problema a la hora de trabajar con los 2 primeros problemas que nos surgen en el campo, que son el uso de botas multitacos y de protector bucal. Si las personas que están con esos jugadores y jugadoras desde pequeñitos, desde que empieza la temporada, introducen todo este tipo de elementos, ¿vale?, no nos pondríamos en la tesitura de esas discrepancias que surgen en el campo cuando viene un entrenador o un papá con un niño. ¿No vas a dejar jugar a mi hijo, no vas a dejar jugar al niño porque no tiene su protector bucal? ¿Vale? Antes de todo eso deberíamos llegar a por qué ese niño no ha llevado su protector bucal o porque no tiene unas botas multitaco. Problemas de comunicación, problemas de lo que sea, se le ha olvidado, etcétera. Es un problema, como siempre, educacional, bajo mi punto de vista, insisto. Si el protector bucal se incluye dentro de las sesiones de entrenamiento, lo normal es que a un niño no se le olvide el protector bucal cuando va a disputar una concentración. ¿Por qué normalmente nos olvidamos los protectores bucales? Porque es algo excepcional, porque es algo que solamente se hace hincapié para llevar al partido. Y porque normalmente el niño nos lo enseña antes de los partidos y después ese protector bucal va a la media, se pierde a lo largo de la mañana. Muchos niños llevan el protector bucal hacia afuera mordiéndolo porque es una forma como muy natural de tenerlo en la boca. Insisto que es un punto en el que tenemos que hacer didáctica desde las sesiones de entrenamiento, ¿vale?, para que luego en los partidos no tengamos esos problemas. Las botas multitacos pasa lo mismo. Si pedimos a los niños al principio de temporada que lleven una equipación determinada con los colores de su club, las medias, los pantalones, la camiseta, el chándal, la bolsa, la mochila, etcétera, etcétera, las botas deberían ser otro de los elementos que deberíamos asesorar o informar a los padres al principio de temporada de lo que tienen que hacer. Porque muchas veces llega un niño en épocas de Reyes, por ejemplo, y viene con sus botas, con sus tacos de aluminio, chulísimas y muy bonitas, y que se le han traído los Reyes, pero resulta que no puede jugar con ellas. Y entramos ya en conflicto con el padre que dice que, claro, que es que esas botas han valido lo que han valido y que como el niño no va a poder jugar con esas botas,
y tenemos problemas sobrevenidos por falta de haber hecho una previsión de información previa. ¿Vale? El tema de los entrenadores y los padres, los roles que tiene cada uno de ellos, para mí son fundamentales. Es decir, son dos grupos de personas que acompañan al jugador en sus tareas deportivas tempranas y tienen un impacto muy importante. No solo de manera positiva, sino también de manera a corregir. ¿Vale? Todo ese ánimo que se dan los padres, los entrenadores, a los niños, que les llevan, que los traen, que se ocupan de ellos durante las sesiones de entrenamiento, que se ocupan de ellos durante las sesiones de partidos, tiene que estar equilibrada con lo que hemos visto al principio, ¿vale? Con esa confianza que tienen que tener los adultos en cada uno del resto de estamentos. Igual que nosotros, como árbitros, tenemos que confiar en las labores educativas que hacen los entrenadores con sus jugadores, en el momento del partido, el resto de adultos que están con ellos, tanto entrenadores como padres, deberían tener también esa confianza en el trabajo que están haciendo esas personas. ¿Vale? Y no pensar que un buen o mal arbitraje, que no existe realmente ese concepto, sino lo que existe es un árbitro que está aprendiendo todavía, tenga tanta influencia en el desarrollo tanto del partido como de la formación deportiva de sus hijos y de sus jugadores, como para llegar a perder un poco las formas y tener episodios que creo que ninguno desea tener. Y que probablemente, y os lo digo por experiencia porque lo he visto muchas veces, inmediatamente después de tener ese tipo de incidentes, llegan los arrepentimientos por parte de todos. No suelen ser cosas que vayan a mayores y todo el mundo se acaba arrepintiendo de haber sacado un poco los pies del tiesto por todos los lados. Chavales jóvenes que están empezando a arbitrar, que no soportan a lo mejor o que no saben seguir ese protocolo que tenemos marcado de actuación en caso de abusos, etcétera, y aquello se convierte en una imagen lamentable y bochornosa siempre y cuando queramos preservar a los jugadores de ese tipo de comportamientos y diferenciarnos, como se nos llena muchas veces la boca, diferenciarnos de otro tipo de deportes en los que no es tan fundamental el tener ese tipo de comportamientos, ¿vale? Y el tema de las sustituciones educativas, los que ya trabajáis con categorías inferiores, sabéis que en estas categorías no existen lo que se llaman las amonestaciones o las expulsiones, y siempre son sustituciones educativas, es decir, se penaliza más al jugador que ha cometido una acción que al resto del equipo y se permite que el jugador salga y que entre otro jugador en su lugar. No hay tarjeta física, no se enseña al jugador la tarjeta física, ¿vale? Y se hace siempre de una manera muy discreta, llamando al entrenador, que participe el niño de la conversación y con calma y tranquilidad se saca ese jugador y se mete a otro, ¿vale? Bueno, esto es un poco hasta aquí. Llega todo lo que dice el reglamento, lo que está escrito y lo que de alguna manera podemos discutir muy poquito sobre ello. Nos pueden gustar más unas normas, nos pueden gustar más otras normas, pero no hay realmente discusión sobre estas cosas. Está escrita la norma, alguien se ha encargado de grupos de expertos de decidir qué se debería hacer y como la regla hemos visto antes que está en continua evolución, en continuo estudio, cada año, cada temporada o cada 2 temporadas también el reglamento de categorías inferiores se va modificando. Antes trabajábamos con equipos con muy poquitos niños y ahora tenemos muchísimos niños en casi todos los equipos, ¿vale? Trabajamos con mucho más. Eso de cara a organizar concentraciones, no podemos seguir organizando concentraciones con los parámetros de cuando se juntaban 100 niños que ahora que se juntan 400. Y si queremos que el jugador siga estando en el centro de atención de todos nosotros, tenemos que diseñar otro tipo de estructuras de federación para que den servicio a que las concentraciones sean de otro tipo, sean más dinámicas, no estemos mucho tiempo parados, etcétera. ¿Vale? Bueno, cuando hacemos un estudio de los jugadores, de la evolución de los jugadores dentro de cada una de las etapas formativas que tienen, ¿vale? Observamos que en los jugadores, no en cuanto a categorías, sino dentro de la misma categoría, desde el principio de la temporada hasta el final de la temporada, y algunos jugadores llegan al principio de temporada en otra etapa diferente al resto de sus compañeros, y otros van más retrasados porque son más nuevos, etcétera. Observamos estas 4 etapas de comportamientos hacia el reglamento. Solamente está enfocado hacia el reglamento, ¿vale? Estas 4 etapas que os planteo aquí. En la etapa 1, pues nos pasan las cosas predecibles cuando son jugadores muy nuevos. No se respetan las reglas, no se conocen los derechos, hay muchos antijuegos, hay discusiones, empujones,
gestos peligrosos hacia sí mismo, hacia los compañeros y hacia los contrarios, no sueltan el balón en el suelo, porque el balón es suyo, sobre todo en niños muy, muy, muy pequeños, y normalmente están moviéndose por el campo por delante del balón. Dentro de esa misma evolución, pasamos a una siguiente etapa en la que el trabajo de esas personas que están con ellos, de esos entrenadores y de esos árbitros cuando les van dirigiendo, van integrando las reglas fundamentales. Se empiezan a producir menos pases adelantados, los jugadores ya no están tanto tiempo jugando por el suelo, son conscientes del lateral en cuanto a que juegan dentro de un espacio que tiene unos límites. Aquí todavía juegan con las manos dentro del rack, porque ven el balón y lo normal de un niño cuando ve un balón es intentar cogerlo. Todavía hay muchos fueras de juego y en los agrupamientos los jugadores se incorporan de manera lateral. En la siguiente etapa que vemos, pues que las reglas ya se van integrando, ya conocen un poquito más la regla del placaje, la del fuera de juego, etcétera. Se incorporan incluso en esas fases de juego como marca el reglamento. Empiezan los fueras de juego en el juego al pie, en las categorías en las que lo hay. Por ser excepcional, por eso empieza más tarde, evidentemente. Las fases ordenadas son más respetadas. Perdón, las fases ordenadas aquí son poco respetadas, las melés y los laterales, porque también son unas fases muy nuevas para ellos. Y empiezan a conocer el concepto de la ventaja. El concepto de la ventaja que, tanto para árbitros como para entrenadores, debe ser como uno de los pilares básicos para dinamizar el juego en categorías inferiores. Un concepto de la ventaja adecuado al juego no es dejar jugar y que todo valga y con el mero hecho de que pues, los niños puedan jugar al rugby más tiempo, obvio todas las faltas y dejo pasar todas las faltas, sino un concepto de ventaja educativa, en el que siempre que pueda sacar más tiempo de juego lo voy a sacar, pero haciendo hincapié siempre en que se ha cometido una infracción y por lo tanto algunas veces tengo que señalar la infracción para escenificar que se ha cometido una falta y que sirva de ejemplo para los demás, ¿vale? Y en esa última etapa todo esto estoy hablando que puede ocurrir en 6 meses, en un mes o en 3 años. No es una cosa que se produzca de manera gradual y cuando ya tengo al equipo a lo mejor en etapa 3 y que casi todos entienden, pues resulta que se me acaba la temporada y la temporada siguiente vienen otros 6 o 7 jugadores nuevos y conviven jugadores en distintas etapas. Ahí está la habilidad de los entrenadores diseñando sus sesiones y esto es algo que también les contamos a nuestros árbitros en formación para que sean capaces de ir reconociendo los problemas que van a poder teniendo durante el partido, ¿vale? Bueno, una vez que llegamos a este punto, ¿qué deben saber los jugadores o qué deberían saber? Para mí estas son las infracciones más habituales que se producen en estas categorías inferiores, ¿vale? No es una más importante que la otra, ni una tendría que estar por delante de la otra, sino que para mí son las más habituales y en las que si podemos hacer hincapié cuanto antes en enseñar a los niños lo que dice el reglamento sobre estas fases, seguro que conseguimos jugadores más habilidosos, jugadores mejor preparados, mejores partidos y concentraciones mucho más divertidas. Bueno, el fuera de juego yo lo encasillo siempre con el juego abierto. Realmente el juego abierto para estas categorías, ¿qué es? Niños desplazándose por el campo con un balón. Así de simple. Eso es el juego abierto. ¿Vale? En la que no hay nada, no ha pasado nada todavía y un niño corre con el balón y otros corren detrás de él, otros delante, otros que le quieren quitar el balón y otros se ofrecen para que se lo pase. Sin más, así debería ser de simple la explicación del juego abierto. Pero en el juego abierto, al igual que en el resto de fases de juego, tienen que tener sus derechos y sus obligaciones. Si vamos educando a los jugadores en que cada una de las situaciones que les pasa no es que el reglamento les impida hacer algo, sino que tienen derechos gracias al reglamento y también tienen obligaciones, ¿vale? Pues, ¿qué es lo más característico de nuestro deporte? En el juego abierto, que el balón solo puede pasarse o lateralmente o hacia atrás. Tienen tendencia a estar repartidos por todo el campo e incluso se pasan el balón para adelante, sin más. Es una fase de aprendizaje, ¿vale? Pero obviamente el reglamento no lo permite, con lo cual tenemos que empezar, aunque partamos de ejercicios muy globales en nuestras sesiones de entrenamiento, en la que todos los niños están por ahí, y empezamos a dar el balón para hablarles de la ocupación del espacio, del concepto de apoyo, de movimiento dentro de un espacio delimitado. A los 2 o 3 movimientos de eso ya tenemos que empezar a decir, ahora metemos una norma que es que ya solo se puede pasar hacia atrás, ¿vale?
Bueno, igual que les decimos que no pueden estar delante del balón porque están en fuera de juego, un concepto que ellos no van a entender muy bien, también tenemos que empezar a educarles en lo que es la puesta en juego. La puesta en juego básica en fuera de juego es que si estoy delante del balón, me tengo que colocar detrás, sin más. ¿Vale? Y una cosa que hacen mucho los niños pequeños es ir al suelo, tirarse al suelo. Tirarse al suelo tanto si llevan ellos el balón y se caen al suelo, o se tiran al suelo, o si se tira al suelo un jugador a recuperar un balón que está por ahí suelto y su tendencia es ir al suelo a recoger. Pues lo que les dice el reglamento es que tienen que hacer una de estas tres cosas rápidamente: levantarse con el balón, pasar el balón o liberar el balón. ¿De acuerdo? Estamos hablando de niños que están en el suelo con el balón o que se han ido ellos al suelo. No estamos hablando de que estén placados, ¿vale? No confundamos los términos y vamos a explicárselo de manera muy simple. Si están en el suelo, se pueden levantar con el balón, desde el suelo pueden pasar el balón a un compañero o dejarlo en una posición para que venga otro compañero y lo recoja. Y aquí, en esta situación, es probable que se forme un rack. Pues tenemos que advertirles que cuando llegan jugadores ahí pasa algo. Ahora veremos lo que pasa también. ¿Vale? Bueno, otra de los problemas que tenemos es todo lo que implica el tema de los placajes. Os he puesto el alto y el retardado, pero posiblemente en niños pequeños lo que más ocurra es el tema de los tirones de la camiseta. Y tenemos que empezar a explicar a nuestros jugadores y jugadoras que en ese juego abierto, en el que los niños van corriendo con un balón, una de las opciones que tengo para detener el avance del contrario es placarlo y que vayan familiarizándose con el concepto de placaje. ¿Vale? El placaje solo se puede hacer a un jugador que esté en posesión del balón y que esté de pie. Cositas muy simples. ¿Vale? El reglamento también nos dice que en categorías 6, 8 y 10 no se puede placar por encima de la cintura y en sub 12 por la altura de la línea de los hombros hacia abajo. En estas categorías no valen las zancadillas francesas, ni vale tirar de la camiseta ni empujar al portador del balón, que es algo que los niños hacen con mucha habitualidad, porque lo normal es intentar agarrar al jugador. Como no tenemos técnica de placaje, intentamos agarrar y empujar al portador del balón. Son dos acciones que conllevan mucho riesgo. Normalmente son acciones bastante peligrosas y que desde una etapa muy primaria de la formación de los jugadores deberían intentar evitar. Y nosotros, los mayores, deberíamos alentarles a que no hagan ninguna de esas dos acciones. ¿Vale? Ahora, como se ha producido un placaje, si los niños les decimos que cuando se van al suelo pueden levantarse y no les explicamos que hay un placaje, después de que estén placados, intentarán hacer lo mismo, que es levantarse sin soltar el balón. Lógicamente, el balón es suyo, de su posesión, y no lo van a soltar. Si hemos explicado ya lo que es el placaje, en distintas fases vamos avanzando con lo que es el placaje, tendremos que hacerles ver diferenciar de cuando están caídos en el suelo o cuando están placados. Y que el reglamento les da derechos y obligaciones en las dos situaciones. Recordad siempre que la acción de placaje no es más, el reglamento no dice absolutamente nada más, que es un jugador portador del balón, agarrado por un contrario y llevado al suelo. Así de simple, la acción defensiva más importante de nuestro deporte. ¿Vale? Si se produce un placaje y el jugador está placado, tiene que saber que inmediatamente tiene que pasar o liberar el balón. Y el jugador que ha placado inmediatamente tiene que liberar al placado y levantarse. Es muy importante que introduzcamos en nuestras sesiones de entrenamiento, cuando estemos entrenando la técnica del placaje, hacer algo más. Recuerdo la semana pasada que Mario nos hablaba también de ese concepto de que el jugador tiene que hacer algo más, que no termina su acción cuando placa, sino que hay que alentar y enseñar a los jugadores a ponerse de pie, porque si no lo han trabajado, si solo trabajamos el placaje de rodillas, en cuclillas, por delante, por detrás, muy cerquita, en carrera, en parado, y les damos la enhorabuena porque han hecho muy bien un placaje, han agarrado muy bien al contrario, rodillas, lo han llevado al suelo y les decimos, muy bien, hay que alentar a esos jugadores y enseñarles a que se levanten para que puedan seguir siendo útiles y porque además el reglamento es lo que les pide. ¿Vale? Y dentro de la acción del placaje también tenemos que empezar a enseñar o a que se relacionen un poco con ese concepto de la puerta. ¿Vale? Que es un concepto muy simple al principio, con decirles simplemente que entren por detrás de los jugadores. Con que se queden con esa idea, por detrás de los jugadores. Si entran 10 centímetros más o menos, eso ya cuando tengamos unas puertas como muy estructuradas y muy lineales, podemos empezar a ser más exigentes. Pero al principio, enseñarles a que no pueden entrar a esa zona de placaje por el balón por donde quieran. Vale, os he puesto estas tarjetas de habilidades que tiene la Federación Española de Rugby
porque, bueno, la pongo un poco como ejemplo de dónde podríamos empezar a introducir temas muy de reglamento, ¿vale? En estas tarjetas de habilidades que tiene la FER, veremos 2 o 3. En algunas sí que está recogido temas de reglamento, pero en otras está como muy de soslayo, ¿vale? Aquí tenéis la habilidad es el placaje, el objetivo avanzar, detener el avance, todo lo que nos ha enseñado Mario el otro día. Control de carrera, avanzar, pie en el centro de gravedad, lo que es técnica. Y en el punto 3 sí que nos dice soltar y levantarse rápidamente para seguir siendo útil, ¿vale? Quizás en estas tarjetas de habilidades, mi propuesta siempre es que en estas tarjetas de habilidades se toquen también temas un poquito de reglamento. ¿Para qué? Para que sea una formación global, ¿vale? ¿Por qué hay que hacer control de carrera, avanzar? No solamente para derribar al contrario y ser más efectivos, sino para tener más seguridad, para alargar la vida útil de los jugadores, que esa expresión también la dicen muchos técnicos de la Federación Española, ¿vale? Alargar la vida útil de los jugadores a través de un cuidado en todos sus aspectos sanitarios, no solo en el deportivo, ¿vale? Y errores comunes, pues no mantener el encuadre, etcétera, etcétera. Es decir, para mí esta tarjeta de habilidades es muy interesante si le pudiéramos dar un matiz un poquito más reglamentario, es decir, metiendo alguna cosa más de reglamento para que sea un aprendizaje más natural y dotando a este tipo de tarjetas de habilidades de una serie de ejercicios en los que se trabaje no solo la técnica, sino el qué hacer después y empezar a decir a nuestros jugadores lo que nos pide el reglamento, ¿vale? Bueno, otra de las cosas que os he puesto relacionada con el placaje es esta liberación del squeeze ball. Es una técnica de liberación muy peligrosa que consiste en que el jugador choca y cuando le están placando mete el balón entre las piernas cuando ya está en el suelo y la libera. Eso consigue alejar el balón del contrario, consigue que sea más fácil la conservación del balón, consigue que el contrario tenga más complicado recuperar el balón, pero pone en mucho riesgo al jugador. Así que nadie debería animar a sus jugadores a que usen esta técnica. La pueden usar en algún entrenamiento de manera natural y cuando lo detectemos, pues tendremos que explicarles que no se puede. Respecto al tema también de seguridad, este hand-off o fan-off, que dicen en inglés, que no es más que correr con el balón en una mano y la otra así extendida para quitarme a los contrarios, y el fan-off, que es que yo corro con la mano aquí y cuando viene un contrario la saco. ¿Vale? La única diferencia que hay es llevar la mano fuera y van chocando como si dijéramos los contrarios contra el brazo, o cuando viene el contrario yo le busco y le saco la mano. Esas son las dos técnicas. Permitidas siempre que sea por debajo de los hombros y ojo con esos sacar esa mano a la cara, ¿vale? Bueno, el juego al pie que empieza en categoría sub-10 y sub-12. Como somos un país de fútbol, todos los niños tienen su balón de fútbol, en los colegios se juega al fútbol, antes de los entrenamientos de rugby juegan al fútbol y después también, pues es normal que en cuanto ven un balón, la intuición primaria será el de patear, ¿vale? Bueno, pues no se puede patear salvo que esté el balón en las manos. El juego al pie es un apartado ya muy táctico, con lo cual, en cuanto a reglamento, no tendría por qué tener muchos problemas. Y las obstrucciones básicas que se producen en el rugby, en el mundo de los niños pequeñitos, es cuando los niños van al suelo. Los niños cuando van al suelo es ver un balón o ver unos jugadores el balón y se tiran al suelo. Entonces hay que explicarle que no se puede tirarse sobre jugadores que estén en posesión del balón o sobre jugadores que estén caídos. Sí se pueden tirar sobre un balón que esté suelto, como hemos visto en el juego abierto, pero para hacer algo con él, ¿vale? Y además, este tipo de restricciones que dice el reglamento es para provocar que los jugadores jueguen la mayor parte del tiempo de pie. No solo por un tema de seguridad, sino ya por un tema táctico, ¿vale? Bueno, y el rack y el maul son dos secuencias que se producen ya como fases de detención del juego. Se para el juego cuando hay un rack, se para el juego cuando hay un maul y podemos conseguir continuar el juego o no, dependiendo de las habilidades de los jugadores en estas dos fases. Diferencia básica, el rack, un jugador de cada equipo con el balón de pie, con el balón en el suelo, y, espera un momentito que ahora vuelvo, y el maul, que es un jugador portador del balón de pie con un jugador de cada equipo. En el rack hay 2 jugadores, en el maul hay 3. Bueno, la tarjeta de habilidades del rack, ¿por qué os la he puesto aquí? Porque aquí el objetivo, hemos visto que es mantener la continuidad del juego, como hacíamos antes,
Y aquí en los factores clave sí que nos hablan un poquito más de reglamento, como puede ser posición fuerte, mirada siempre al frente, trabajar el contacto, librar la batalla delante del balón, no encima, tratar de agarrar puntos de apoyo del rival, etc. Estamos tratando la seguridad de los jugadores, la forma de incorporarse y dentro de los errores comunes tenemos el más importante, que es caer al suelo. Caer al suelo, pero aquí no habla de posiciones de hombros, etc. Entonces yo esta tarjeta de habilidades la complementaría con esos aspectos de reglamento que os he dicho antes. ¿Vale? Bueno, Requiem visto y nos vamos con las fases de reinicio, que tendríamos la melee y el lateral. Aquí sí que es importante porque solo hay dos categorías que tienen melee y lateral, que son la categoría sub-10 y la sub-12. Si veis aquí la figura que está marcada con el número 1, es una posición para entrar en la melee. Pero supongo que según la veis os recordará mucho a la posición que nos sirve para aplacar. Y si os adelanto la siguiente diapositiva del lateral, es una posición también muy parecida para hacer el lateral. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué intento transmitir con esto? Que tenemos que ser generosos con los jugadores y enseñar a todos los jugadores las mismas técnicas. Es decir, no me niego a pensar que un jugador con 9 años recién cumplido sea pilar izquierdo y vaya a ser pilar izquierdo toda su vida. ¿Vale? Estas fases de juego, la fase de la melee y lateral, están tan controlados desde el punto de vista de la seguridad que prácticamente cualquier jugador podría pasar por esas posiciones y por tanto deberíamos intentar enseñar a todos ese tipo de posiciones y colocaciones y que tuvieran oportunidad de jugar en estas posiciones cuando estamos haciendo partidos, tanto en entrenamientos como en sesiones de partidos de concentraciones, ¿vale? Aquí veis os he puesto un ejemplo muy normalito de lo que puede ser una colocación básica para una melee de 3 jugadores. Si metemos otros 2, pues el que está como número 1 pasaría a la segunda línea y tendría una colocación bastante similar a esa en cuanto a posición de los hombros y las caderas, posición de que estar cuadrado, los hombros no más bajos que las caderas, el peso corporal sobre los 2 pies, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y insisto, en muchas sesiones de partidos vemos a jugadores que los colocamos de primeras líneas o de delanteros porque a lo mejor no consideramos que sepan hacer otras cosas. Y decimos, bueno, tú de pilier, que en lo que entras y sales de la melee no estorbas mucho. ¿Vale? Si estamos en una fase de formación y de divertimento, sobre todo, tenemos que intentar que todos esos chavales pasen por todas esas fases. Bueno, pues la tarjeta de habilidades de la melee, que tiene la FER, dice que el objetivo es tener una buena posición fuerte y segura para la melee, extrapolable a todas las situaciones de contacto. Esto es perfecto porque cuadra muy bien con el objetivo también del reglamento, que es un reinicio de juego con equidad, es decir, que los dos equipos tengan las mismas opciones y sobre todo que sea seguro. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, para no riarme mucho más, nos vamos a las últimas diapositivas, sobre todo esta última, de conclusiones. Para mí, mi forma de ver la enseñanza del reglamento, cómo incorporar el reglamento dentro de las sesiones, dentro de la formación del jugador, es a través de estos 4 parámetros. La diversión, la seguridad, la disciplina y la educación. Insisto una vez más que todas las personas que estamos o que somos responsables de trabajar con jugadores de estas categorías, deberíamos siempre tener en cuenta estos 4 parámetros. El niño que le colocamos de pilier porque tiene exceso de peso y en lugar de ayudarle a convertirse en un deportista, le estigmatizamos diciendo que va a ser pilier toda su vida, no sé hasta qué punto en categorías inferiores se va a divertir. Un pilier en senior, por supuesto que se puede llegar a divertir mucho. ¿Vale? Si no trabajamos con él y decimos simplemente tú vas a ser pilier y nos olvidamos del tema de su seguridad y no controlamos sus hombros ni sus espaldas, posiblemente el niño salga de las sesiones de entrenamiento y de los partidos con dolores, le empieza a molestar y probablemente acabe dejando el rugby. ¿Vale? Y en estos 2 últimos puntos, en la disciplina de la educación, entramos otra vez todos los mayores. Es fundamental que nuestro deporte se diferencie si queremos tener rasgos distintivos, si queremos atraer a ese perfil de niños que están sin hacer deporte o queremos atraer incluso a niños de otros deportes, tenemos que vender algo que sea distintivo. Y en nuestro deporte, la disciplina y la educación tienen que ser algo muy básico. Disciplina en cuanto a que tenemos que llevar nuestro bucal, tenemos que llevar nuestras botas multitacos
tenemos que salir al campo con nuestras equipaciones, tenemos que cumplir las normas que dice el reglamento, tenemos que poner la espalda de una determinada posición, ¿vale? Tenemos que confiar en la labor de los entrenadores que nos dicen lo que tenemos que hacer y de los árbitros. Y en educación, porque tenemos que ser transmisores, como nos pide World Rugby siempre, transmisores de todos nuestros rasgos distintivos. Me cuesta mucho lo del tema de los valores porque últimamente no estoy yo muy motivado con el tema de los valores, pero hay que intentar mantener que sí, que tenemos unos valores y que probablemente pasemos por rachas y por momentos en los que a lo mejor dejamos un poquito de confiar en ellos, pero la equidad, el compañerismo, la humildad, todo ese tipo de cosas tenemos que tenerlas muy claras. Y la educación en niños pequeños es el reflejo, los niños lo único que hacen es reflejar lo que ven en sus mayores. Ante un ambiente de chillidos y de insultos, los niños se van a comportar igual. Ante un ambiente de camaradería, de hablar con los entrenadores del equipo contrario con naturalidad, de incluir en nuestras charlas a los árbitros antes de empezar el partido, saludarnos con ellos, de hacerles ver a los jugadores que son parte del juego, todo ese tipo de cosas nos va a llevar ahí. ¿Y qué hacemos nosotros desde nuestras responsabilidades? Pues evidentemente, como os he dicho, y ponemos siempre al jugador en el centro, por lo menos un montón de gente como yo que creemos firmemente en esto y que además nos dedicamos a la formación, pues ponemos a un montón de gente mayor, bueno, mayor soy yo seguramente y alguno más que hay en las fotos, ponemos a gente adulta, mayores de edad sobre todo, les ponemos al servicio de este tipo de competiciones. Y formamos equipos, no somos gente individual. La figura del árbitro como algo individual no debería, o debería dejarse así, somos equipo. Si veis en estas fotos, lo que tenemos es gente pasándoselo muy bien, haciendo algo que nos encanta a todos, que es arbitrar, dirigir partidos y formar parte del juego. Y tenemos de todo, tenéis gente muy jovencita, tenéis gente ya más mayor, tenéis hombres, tenéis mujeres, ¿vale? Ese es un poco lo que nosotros intentamos hacer en el día a día. Siempre con una idea muy clara de tener a nuestros jugadores, a nuestros pequeños jugadores en este caso, en el centro del juego. Y todos los demás a su servicio. ¿Vale? Bueno, pues yo ya dejo de hablar, que ya he hablado bastante. Y si tenéis alguna cosa que comentarme, si os ha parecido interesante, también me lo decís. Si no os ha parecido interesante, por supuesto, que lo que quieras. A través de Luz creo que iba a recoger todo el tema de preguntas. Bueno, hola. ¿Estás tú, Carla? Muchas Vale. gracias, Félix. Sí. Bueno, vamos a pasar al turno de preguntas. Nos pregunta Mario, ¿el motivo para no usar el pie en categorías inferiores es motivo de los legisladores o los entrenadores que lo han solicitado? Normalmente siempre hay un poquito de confusión en cuanto a por qué se dictan las normas. ¿Vale? Las normas, generalmente cuando se dictan, no las dan los árbitros. No, los árbitros no somos las personas que decimos vamos a cambiar el reglamento en un sentido u otro. La World Rugby tiene un grupo de expertos que son los que analizan el juego y en función de lo que van viendo en el juego, de los problemas que van detectando en el juego, van intentando hacer modificaciones. El uso del pie, ¿por qué está tan controlado en niños tan pequeños? Yo entiendo, es mi punto de vista y mi opinión. Como os he dicho antes, si nuestro país es eminentemente futbolero o futbolista, pues a lo mejor futbolero tiene un matiz un poco negativo, entiendo que si se dejara usar el pie en categorías de mucho más abajo, acabaríamos con un exceso de pie. Acabaríamos con un exceso de pie en el que los niños no tendrían tanta posesión de balón y nuestro deporte quizás esté más enfocado a usar el balón con las manos, sobre todo en estas categorías en las que los campos son muy pequeños, hay poquitos niños en el campo y se fomenta la participación de todos los niños. Realmente no tengo una respuesta académica de por qué. Yo te estoy dando quizás mi impresión, ¿vale? Porque sí que es verdad que cuando llegamos a las categorías de sub-10 y sub-12, cuando ya se puede utilizar el pie, hay veces que se usa el pie sin un criterio muy claro, no se usa a lo mejor desde un punto de vista táctico, sino más bien de o quitarme el balón de encima o que el jugador que en ese momento tiene el balón pues quiere su momento de protagonismo y patea el balón. No sé si tú tienes otra teoría. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Me preguntas a mí, Félix, si tengo otra? Ahora. Sí, eres quien ha planteado la pregunta, ¿no? Señor.
Por eso digo que yo te doy más o menos mi visión de por qué se usa menos o por qué se restringe el uso del pie en categorías inferiores, pero posiblemente haya... Sí, a mí muchas veces me parece que la restricción del juego con el pie pasa por una dificultad que tenemos los entrenadores para enseñarlo correctamente a esa idea de queremos motivar al jugador a que juegue con las manos. Y por ahí digo, una cosa es saber patear y otra cosa es saber jugar con el pie, que es lo que vos acabas de decir. Claro, el uso del pie. La sensación del balón por descomprimirte la presión, sacártelo de encima, o un buen concepto que los entrenadores por ahí que trabajamos en categorías mayores nos interesa mucho, que es el concepto de atacar con el pie. Exacto. Pero es una discusión Sí. que la planteé de la misma manera cada vez que puedo plantear esa discusión. O sea, a mí me parece que el pie hay que enseñarlo. De hecho, antiguamente nuestro deporte se llamaba rugby fútbol. Sí. ¿Sí? Así que bueno. Somos hijos del fútbol, ¿no? No, y además los derechos de un jugador es jugar la pelota con el pie y con las manos. Eso es lo que dice un jugador. ¿Qué puede hacer un jugador? Correr, pasar, patear. Eso es lo que dice el reglamento, ¿no? Nosotros estamos con las reglas prohibiendo uno de esos derechos que tiene el jugador. Pero, quizás yo como siempre con las reglas animo a que no vean las reglas como que la regla prohíbe, sino que a lo mejor la regla restringe eso para fomentar otros apartados. Quizás, Totalmente de acuerdo, Félix, pero quería saber cuál era tu opinión al respecto, porque además me pareció excelente tu charla, muy clara, muy esclarecedora en un montón de cosas, pero a mí el tema del juego en el pie, yo tengo esa duda siempre, y la voy a plantear siempre y no la tengo, digamos. A mí me gustaría que existiera la prohibición. Pero... Por mi experiencia también como formador, cuando estoy trabajando con niños como del lado del entrenador, sí que es cierto que quitando este último año quizás, hasta ahora cuando planteas el juego al pie, el jugador no entiende muy bien por qué usa el pie y muchas veces lo usa de una manera o caprichosa o buscando un lucimiento que no tiene o que a lo mejor busca algo que no le sale porque todavía no tiene la suficiente técnica como para poner el balón donde él quiere ponerlo, claro. Bien, y ahí está nuestro trabajo como formadores de colaborar. Exactamente. No me meto más. Muchísimas gracias por tu ponencia, Félix. A ti, Mario, muchas gracias. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. La hace José Juega. ¿Puedes explicar el hand-off que se permite? Bueno, primero, como he dicho, lo he pasado un poquito por encima para que no entráramos en conflicto, porque sé que es un apartado que crea un poquito de conflicto. Son dos conceptos que se usan en inglés, hand-off y fan-off. La traducción, nosotros podemos decir sacar la mano. Antes había una expresión en francés, que alguno de los veteranos seguro que se acuerda, el rafú, creo que se llamaba, se usaba esa expresión. Bueno, son dos técnicas diferentes, pero que al final provocan lo mismo, que es una acción defensiva intentando zafarse de un posible contrario que viene a aplacarlo. La diferencia básica que yo he encontrado después y estoy de acuerdo con José, en que no es digamos, no es algo que esté muy claro, es el hand-off, es llevar la mano ya, balón en una mano, o sea, llevo el balón en un brazo y con la otra voy corriendo así, que eso es muy de los niños pequeñitos, y la otra es que yo voy corriendo así, cuando veo la opción de que alguien se me acerca, saco la mano para evitar ese placaje. Las dos he dicho que son acciones peligrosas siempre que vayan a la cara, y el reglamento, las dos las permite, siempre y cuando sea de la línea de los hombros hacia abajo. Hasta ahí más o menos es donde yo puedo explicar. Las dos están permitidas, ¿vale? Pero hay una diferenciación. Quizás el hand-off es más natural, porque llevo el balón aquí y con la mano voy intentando... Y el fan-off es un poquito más, a lo mejor, más de atacar, más de que el jugador va buscando el contacto, más que evitar que lo plaquen. En algunas situaciones vemos por ahí vídeos de jugadores de estos samoanos de 100 y pico kilos que van corriendo en línea recta, el contrario como que se quita y el jugador se quita con él porque lo que quieren es ir a por él y darle y demostrar su superioridad física, ¿vale? Eso es un poco la diferencia que yo puedo ver entre hand-off y fan-off. Dos términos, insisto, en inglés, que no es más que sacar la mano y hacer una barrera. Así sería la traducción como muy literal. Espero que haya quedado claro. José y Carmen, que os veo a los dos ahí. Pero los jugadores que van dando así manotazos al aire sin control, eso... Eso lo meteríamos dentro del apartado del fan-off, porque es diferente al hand-off,
pero siempre y cuando no incidan en la cara, el reglamento lo permite. ¿Vale? Luego entra, lógicamente, aparte de esas técnicas que están reglamentadas dentro del reglamento, existe por encima de eso otra norma muy general que es el antijuego, las infracciones, etcétera. O sea, si vemos que esa situación es peligrosa porque en vez de llevar la mano llevan el puño, inmediatamente en cuanto tengan puño cerrado, la acción ya no es ni hand-off ni fend-off, ya es otro tipo de acción, ¿vale? Lógicamente, mi propuesta o a lo que yo os animaría a hacer a los que estáis trabajando en categorías inferiores para evitar que se produzcan esas confusiones es simplemente alentar a vuestros jugadores que una acción defensiva para evitar un placaje es sacar la mano al contrario. Delimitamos bien la zona donde podemos sacarlo y el momento en el que podemos sacarlo. Y si empezamos con esas técnicas un poco de evasión de un placaje de forma segura, pues no creo que tengamos mucho mayor problema. Luego sí que es verdad que en estas categorías hay tanta diferencia de tamaños de los jugadores, unos son muy altos, otros son muy bajos, unos se agachan, otros no se agachan, y al hacer así, la mano puede ir prácticamente a cualquier zona del contrario. Pero en la cara es peligroso, ¿eh? Muchas gracias. A ti, José. Bueno, nos preguntan Mario Copetti y Pastor, ¿cómo valoras la posibilidad de reciclar balones en vez de hacer paradas? Interesante. Eso nos llevaría a una modificación del reglamento para quizás convertirlo en algo diferente a eso que hemos empezado diciendo al principio que quiere World Rugby, que es que mantengamos nuestra idiosincrasia como juego, manteniendo la melee, manteniendo el lateral. Entiendo que el reciclaje del balón os referís a que se cae un balón para adelante y en vez de reanudar con una melee, reanudamos con otro tipo de acción. No sé si es así, Mario, Pastor, lo que me estáis preguntando. Es decir, convertir que no es una mala propuesta, convertir un poco el juego de los niños en algo más anárquico quizás desde el punto de vista de la regla, pero más dinámico desde el punto de vista del tiempo del juego y de las opciones que puede haber jugando ante defensas más desordenadas, etcétera, etcétera. ¿Va por ahí un poco? Sí. Vale. Pues mi opinión personal, como yo trabajo todas las áreas del reglamento, tanto en niños como en más mayores, me costaría mucho que la introducción tanto de melee de lateral se retrasara mucho más tiempo, porque al igual que dice Mario, que como entrenador de gente más mayor, cuanto antes pueda entrenar el juego al pie sería mejor, me parece un poquito en la misma línea el uso de melee y lateral como rasgos distintivos de nuestro deporte. Quizás sí que tendríamos que ser capaces de dinamizar el juego y eso sí que hacemos hincapié. Perdón, Félix, ¿me escucháis ahora? Ahora, Mario, perdona, que no te escuchábamos. No, es que no iba bien. Se te iluminaba el cajetín, pero no te conseguíamos escuchar. Bueno, el tema es sobre todo en categorías 6, 8 y 10, donde quizás también dependerá un poco del tipo de arbitraje, de árbitro que tengamos, ¿no? Pero creo que perdemos. Yo estoy con Mario también, con Adrián. Yo creo que limitamos a nuestros jugadores en facetas que después es más complicado trabajarla un poquito más tarde. Juego al pie, contra más tarde lo metemos, más complicado es entenderlo. Y como bien dices tú, somos un país de fútbol y tendríamos que aprovecharlo. Luego es la limitación que nosotros como entrenadores o de formadores tengamos que hacerle sobre el tipo de juego. Pero sobre todo en categorías 6, 8 y 10 yo creo que perdemos mucho tiempo en las microparadas que hay muchas, y sí que es verdad que vamos cediendo que si la van es aquí o si hay un balón se los recoge, pero yo creo que generaríamos más jugadores inteligentes que no jugadores predefinidos. Creo, esto es una opinión muy particular. Yo lo que estaba intentando justo cuando has podido entrar, estaba haciendo hincapié en eso, que en todas nuestras formaciones con árbitros y las instrucciones claras que se dan a ese grupo de árbitros cuando vamos a una concentración es: empezamos a las 10, chicos, acabamos a las 2, 2 y pico. Normalmente en ese campo después se juega otra actividad, con lo cual a las 2 hay que acabar. Tenemos que meter 26 partidos de categoría sub-6, así que a los árbitros también se les alienta a que sean lo más dinámico posible, a que no hagamos sorteos antes de empezar los partidos, a que cuando acabe un partido saquemos a los niños y metamos a otros. Es decir, intentamos dinamizar mucho todas esas concentraciones desde el punto de vista arbitral que podemos.
Esas modificaciones del reglamento, yo no estoy de acuerdo, no estoy en contra de que se pudiera tocar ese reglamento. Sí que por mi experiencia personal, el uso del pie acabaría generando muchos egoísmos en ciertos jugadores, que se erigirían mucho en protagonistas. Y tú fíjate además en sub-6, en un campo de 20 metros, una patada de un sub-6, probablemente lo primero que pillaría sería la cabeza de otro sub-6 que está enfrente. Es mi opinión, ¿eh? Es un poco en plan chascarrillo también. Vale, gracias, Félix. A ti, Mario. Pastor, igual. Gracias. Gracias. Bueno, y nos preguntan desde el correo electrónico, en base a lo que has dicho, ¿crees que en este tipo de categorías no deberían marcarse primeras líneas, que cualquiera jugara en esas posiciones? Mi propuesta es que hasta que no tengamos una especialización clara, que demos tanto la oportunidad a los que están fuera a que pasen por esas fases, como puede ser una melee, como dar la oportunidad a ese jugador que desde muy pequeñito, por su aspecto físico, se le estigmatiza a lo mejor en una posición, a que tenga la oportunidad de estar en otra posición, un centro, un ala, un zaguero, que experimenten otro tipo de cosas. El marcar jugadores experimentados es porque, el reglamento lo que busca es, o las federaciones lo que buscan también es un poco el tema de pasar la responsabilidad a otros. Es decir, si yo como organizador del partido digo al entrenador que ponga las X a los jugadores que pueden jugar y después ese jugador se lesiona, yo siempre puedo decir, yo le he preguntado al entrenador, el entrenador me ha dicho que estos 5 jugadores son los que pueden jugar. Mientras no pasemos de la mentalidad de qué me dice el reglamento y voy a intentar darle la vuelta al reglamento todo lo que pueda para conseguir que este jugador X luego pueda entrar al campo a jugar en otra posición, es decir, hasta que no cambiemos esa mentalidad y vayamos a mi propuesta, que es poner al jugador en el centro, el jugador tiene que divertirse, tiene que aprender a jugar al rugby y tiene derecho a probar un montón de posibilidades que le ofrece el rugby. Y en la primera línea o en el juego específico de delantera, en estas categorías, entiendo lo que me queréis decir, que hay que especializar muy prontito para que cuando lleguen a sus 16 o 18 ya podamos hacer melés como muy reales y como muy disputadas y con mucho empuje, etcétera. Pero quizás es un problema mío, ¿eh? No es un problema del reglamento, es un problema de mi concepción del trabajo con las categorías inferiores. Bueno, pues ya son las 8 y para terminar agradecemos a todas las preguntas que nos han llegado. Terminamos con la de Santiago, que nos dice, ¿en un placaje alto puede uno convertirse en pescador rápidamente? Bueno, es una pregunta muy de reglamento y eso es uno de los problemas, sin echar la bronca a quien, no sé quién está preguntando, ¿me has dicho? Santiago. Vale. Es uno de los problemas que tenemos muchas veces cuando nos preguntan los jugadores cosas que mezclan un poco los términos. Como el jugador dicen, es que estaba yo caído en un rack y resulta que, bueno, pues la pregunta empieza bastante desordenada. Si tú estás caído en un rack, ya probablemente no haya ni rack. La pregunta es, si después de un placaje alto, ¿qué jugador se puede convertir en pescador? ¿El que ha hecho el placaje alto? Sería mi primera pregunta. Si después de un placaje alto, evidentemente lo que hay es una falta. Con lo cual, a partir de ahí, tanto el reglamento como el árbitro tienen que tratarlo como que se ha producido una falta. El pescador es una acción muy positiva de ciertos jugadores que es muy valorada en el juego porque provoca recuperación de balones. Pero si esa acción tan positiva la realiza un jugador que acaba de cometer una infracción, el reglamento no puede en ningún momento permitir o premiar esa acción negativa del jugador, dándole otra. ¿Vale? Si va por el sentido de que después de una infracción se puede conceder una ley de la ventaja y en esa ley de la ventaja jugadores que llegan después, que no han participado de esa falta y son del equipo no infractor, pueden realizar acciones, ahí te respondería evidentemente que sí. Que una vez que un jugador comete una falta, tiene que empezar a estar sometido. Que he planteado mal la pregunta, disculpa. Me refería en un placaje doble. Si el primer jugador, digamos que no está en un placaje doble, que uno de ellos que si puede entrar directamente a pescar, era la pregunta que te quería hacer. En un placaje doble, discúlpame. Vale. No, Santiago, perdona, por favor. Aquí ya entramos ya en lo que podría ser una siguiente charla. Sí, ya le tiro la caña a Alba para que
que hemos estado hablando de esta posible ampliación de esta charla e ir a cosas ya un poquito más concretas, sobre todo de otras categorías. Cuando se produce un placaje hemos dicho que lo que tienen que saber los niños básicamente es que placar a un contrario es agarrarlo y llevarlo al suelo, de una manera controlada como dice el reglamento. Ese jugador que ha hecho esa acción recibe un nombre en el reglamento y en esa acción en concreto es el placador, y el jugador que tiene el balón y que va al suelo es el que se llama el placado. Derechos y obligaciones de todos. Ese jugador que acompaña en el placaje es otro rol diferente y se llama, en el argot del reglamento, se llama el ayudante o el asistente de placador. ¿Vale? Ese ayudante o asistente de placador que no va al suelo, que se queda de pie, no es placador, y sus derechos y sus obligaciones son que puede recuperar el balón, puede actuar sobre el balón, siempre que cumpla dos cosas. Una, que entre por la puerta, o sea, que se incorpore por la puerta. Bueno, tres, que se incorpore por la puerta, que esté de pie y que haya soltado al placado. Si ha cumplido esas tres cosas, deja de ser un participante del placaje y se convierte en un jugador que llega, con todos sus derechos y con todas sus obligaciones. Tenéis que intentar siempre hacer, como hacemos nosotros un poquito con los árbitros, el secuenciarles lo que están viendo para que entiendan mejor lo que está ocurriendo. Y es muy complicado, porque aquí decimos, en placaje lo dirige cualquiera, vamos, yo lo veo. Un placaje de un ala contra un ala es muy fácil de dirigir. Llega el 14, lo placan, son dos jugadores con perfiles muy ágiles, uno se pone de pie o no, se queda en el suelo, el balón está liberado. Pero un placaje en el que estén involucrados una salida de un mall, por ejemplo, de un rack, que salen 5 jugadores para hacer un pick and drive contra otros 4 y ahí hay uno que placa y otros 6, 7 jugadores que se quedan de pie, el árbitro, nosotros como entrenadores y nosotros como árbitros tenemos que ir decidiendo. El 14 se ha quedado de pie, es ayudante de placador, ahora tiene que entrar por la puerta, mientras vigilo que el 8, que es el jugador que ha sido placado, ya tiene una rodilla en el suelo, ya es placado, ahora ha dejado el balón, pero además el que lo ha placado lo ha soltado y se ha alejado del balón. Esa es la habilidad que tenemos que ir consiguiendo y se consigue evidentemente con más conocimiento del juego, más observación de lo que está ocurriendo y cada vez más adaptación a la velocidad del juego. Por eso está graduado todo esto desde los niños pequeñitos hasta los más mayores. Creo que está graduado para hacerlo muy fácil y muy comprensible a todos. Porque normalmente en categorías inferiores tenemos los entrenadores que se están formando, que están haciendo sus cursos y tienen un nivel 1, por ejemplo. Los árbitros acaban de llegar también al mundo del arbitraje y tienen su nivel 1. Y los jugadores, que algunos llevan 2 años, pero la mayoría llevan 1 mes o 2 meses, pues están en nivel 1. Es decir, nos juntamos en el campo jugadores, entrenadores y árbitros de nivel 1. Y el desequilibrio, como os he dicho un poquito al principio, viene cuando uno de los 3 estamentos que están en nivel 1 exige a los otros 2 estamentos que están alrededor de él un nivel de capacitación de nivel 3, 4, 5 o 6. Es decir, muchas veces queremos que a mi hijo lo arbitren a Nigel Owens. Y alguna vez puede que lo consigamos, pero es muy complicado. O queremos que a mi hijo lo entrene Miguelón, que también es posible, pero algunas veces es muy complicado conseguirlo. Y muchas veces los árbitros queremos que el jugador vaya al suelo, claramente libere el balón, lo deje disponible, el siguiente que venga muy claramente de pie sobre sus pies, que contacte con el hombro, que forme un rack, en menos de 3 segundos se va a salir el balón y sigamos jugando. No queramos tener prisa. Vamos a dar a cada uno su espacio y al de nivel 1 jugador, nivel 1 entrenador y nivel 1 árbitro, su ámbito para poder desarrollar sus carreras. Gracias, Félix. A ti, Santiago. Bueno, pues con esto vamos a terminar. Daros las gracias a todos por asistir y a ti, Félix, por la charla. A todos vosotros por aguantarme tanto tiempo, que nos hemos pasado de la hora. Gracias a todos.